en la memoria metabólica, ¿verdad? Y si yo diagnostico a mi paciente ya con polis, o al principio no hago nada y lo dejo tener hiperglucemia, si no se controla, él aprende a hacer las complicaciones. Y por otro lado, aunque no es la diferencia tan importante, pero también la hiperglucemia tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Entonces, también gracias a este estudio del DSST, se sacaron las metas de control. Antes de 1993 debe haber sido feo ejercer la diabetología o la endocrino en relación a la diabetes, porque no me imagino qué pensaban, hasta dónde controlo a mi paciente o qué hago, con que ya no se sienta mal, con que ya no tenga polis, ya la hice. Pero gracias a este estudio y otros que siguieron después, que le copiaron, ya sabemos las metas, que son las que ahorita vamos a ver. ¿Se imaginan que les voy a preguntar las metas? Sí, ¿verdad? ¿Se imaginan que lo de menos es que yo se las pregunte? ¿Se imaginan que cuando estamos viendo un paciente con diabetes es importante saberse las metas? Pues sí, es más, el paciente se las debe de saber, a lo mejor no de memoria, pero las tiene que tener escritas, tiene que saber que existen, tiene que saber por qué hace tantos esfuerzos, tiene que saber por qué tiene que ver tomarse una Coca-Cola con la nefropatía o con quedarse ciego. Eso lo tiene que saber el paciente, porque si no, nada más se le hace que nuestras indicaciones son exigencias nuestras, ¿no? Tiene que saber que si alcanza las metas de control, no va a tener las complicaciones o tiene menos probabilidad de tenerlas y que por eso debe llevar un plan de alimentación sano, que esa es nuestra propuesta. No le vamos a decir dieta, le vamos a decir una alimentación sana, que realmente es lo que es. Bueno, y aquí están las metas. Para las metas, sí usamos el glucómetro y la glucosa capilar. Para el diagnóstico, nunca. Para el diagnóstico, siempre sangre venosa. Pero para las metas es la glucosa capilar, el glucómetro. Esa es una limitante porque no todos los pacientes se pueden comprar un glucómetro, pero siempre pueden pasar a la farmacia o con nosotros a hacerse sus glucosas capilares o al centro de salud. Bueno, miren, glucosa capilar preprandial entre 80 y 130. ¿Y qué es preprandial? Es predesayuno, precomida y precena. Eso hay que enseñárselo al paciente, porque a veces creen que preprandial solo es de la mañana. Y entre 80 y 130. ¿Qué quiere decir? Que no es bueno menos de 80. De hecho, aquí, un no grandote. Tampoco es bueno más de 140, pero no pasa nada. No, chiquito. Es decir, si yo acerco a mi paciente a las metas de control, cada vez es mejor, pero no debe estar en menos de 80, porque eso le aumenta el riesgo de hipoglucemia. Hay que cuidar mucho el rango inferior y tratar de acercarnos al superior. Lo ideal es estar abajo del superior, pero no deben estar en menos de 80. Una hipoglucemia es una urgencia médica en la que puede morir el paciente si no la sabe resolver o no la puede resolver. Bueno, glucosa 2 horas postprandial.
menos de 180. Y también es post desayuno, post comida y post cena. Menos de 180. Esa es la respuesta. Si yo les pregunto así, ¿cuál es la meta postprandial? Menos de 180. Ya si estamos viendo un joven, o yo les pongo un caso clínico de alguien joven, sin complicaciones crónicas, que acaba de empezar apenas la diabetes, es menos de 140. Ahora, ¿qué quiere decir joven? Es diferente joven para ustedes y joven para mí, ¿no? Para ustedes jóvenes como de su edad y ya, y a los demás nos ven como al borde de la muerte, ¿no? Así ya, ancianitos. No, bueno, para mí es joven, es alguien de 20, 30, 40, hasta de menos de 50 que está en buenas condiciones generales. A lo mejor es alguien de 50 que está en buenas condiciones generales. Porque también tengo pacientes con diabetes de 45 que parecen de 80, de 60. La diabetes deteriora mucho. Entonces, bueno, si acaba de empezar la diabetes, seguro está en buenas condiciones generales y puedo pensar en una meta de menos de 140. De hemoglobina glucosilada. Ustedes ya saben, aquí sí muchas veces se la convertimos al paciente con la formulita, porque puede llegar, la meta es 7, la meta general, y me puede llegar alguien con 10, y yo me tiro al drama, oiga, mira, está muy descontrolado, va a pasar esto, ¿qué pasó? ¿Qué comió? Y ahí me tiro al drama, ¿no? Y ellos dicen, ¿cuánto me salió? 10. ¿Y cuánto debe ser? 7. 8, 9, 10, nomás está 3 arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan tirada al drama. Entonces a veces se las convertimos a glucosa y ya se dan cuenta que sí están descontroladas. A ver, conviertan 15 de hemoglobina glucosilada a glucosa promedio. A ver, ¿quién es el más rápido del oeste? Son 383.8. Ajá, 383. Imagínense que ese es el promedio. ¿Quién fue la más rápida del oeste? Carla. Muy bien. Imagínense que ese es el promedio, o sea que ha de andar a veces en 450, 500 y otras veces en 300. Entonces, a veces sí conviene enseñarles lo que es la hemoglobina glucosilada y también enseñarles que es un promedio. Miren, lo más importante es nuestro cerebro, ni siquiera la hemoglobina glucosilada. Alguien puede tener 7 de hemoglobina glucosilada porque su glucosa anda así, ¿están de acuerdo? Y por eso le salen 7. Y alguien puede tener 7 de hemoglobina glucosilada porque tengan unas hipoglucemias, se toma una coca y se sube hasta arriba, luego ya medio se ajusta, pero anda un poco alto, y luego así hipoglucemias, y luego vuelve así, así, así. Y ese a lo mejor también le sale 7. Entonces, bueno, las metas es muy importante checarlas, pero siempre hay que preguntar cómo está el paciente y si no ha tenido hipoglucemia. Bueno, eso es porque lo más importante es nuestro cerebro. Bueno, cuando el paciente es joven, otra vez, como les digo, con diabetes de reciente inicio, sin complicaciones, con larga esperanza de vida, y que su tratamiento resulta sencillo, por ejemplo, con cambios en su estilo de vida y metformina, que luego la vamos a ver varias veces. Con eso, si está así, lo podemos bajar un poco.
Después del DSCT se hicieron algunos estudios que bajaron la hemoglobina glucosilada más para ver si se prevenían más las complicaciones. Y algunos se tuvieron que suspender porque se morían más los pacientes, bajando más la meta. Pero se vio que sobre todo eran adultos mayores o ya con complicaciones, de tal forma que la meta se quedó en 7, la meta general. Pero en los jóvenes sí se vio beneficio. Y si el paciente tiene diabetes de larga evolución, ya complicaciones no tempranas, sino moderadas o avanzadas, es mejor tenerlo, sobre todo cardiovasculares, es mejor tenerlo en menos de 8. Menos de 8 es entre 7 y 8, ¿sí? No mero 8, ¿no? Entre 7 y 8. Estas metas hay que sabérselas, esta es la más importante, pero si yo les pregunto, la meta general es menos de 7, pero si pongo un caso clínico de un adulto mayor, infartado, con 50 de depuración de creatinina, que tiene neuropatía, pues menos de 8. Pero para prevenir la enfermedad cardiovascular, además necesitamos controlar la glucosa y las grasas. ¿Se acuerdan que un paciente con diabetes tiene una LDL aterogénica? Entonces vamos a hacer mucho hincapié en el colesterol, también en los triglicéridos y claro, vamos a querer que se suba el HDL. Entonces la meta de colesterol es menos de 200, el total. De LDL es menos de 100. Eso es para un paciente con diabetes. Por ejemplo, nuestra meta de ustedes y mía, si no tenemos diabetes, puede ser 130. Pero en un paciente con diabetes es menos de 100. Y si ya se infartó, es menos de 70. Y si se ha infartado en el último año, es menos de 50. Esto es bien poquito. Solo el Dalai Lama lo consigue y los pacientes que toman un montón de medicinas y se portan bien. Es muy poquito, pero sabemos que su LDL es aterogénico. Los triglicéridos en menos de 150, como el valor del síndrome metabólico. El HDL más de 45 en hombres y más de 55 en mujeres. La presión debe estar en menos de 140-90. Y si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o albuminuria, o luego vamos a aprender a sacar el riesgo cardiovascular a 10 años y vamos a ver que si está aumentado es de 130-80, la meta. Si se fijan, a veces hay que individualizar las metas. Y cada paciente las debe tener escritas en una hojita. Ahora es muy fácil en una computadora tener un machote y llenárselas. Bueno, ya tenerlas llenas y solo ver si se le cambia, si se le individualiza una meta. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada o el LDL o la presión. Entonces, fíjense que una consulta de diabetes puede ser una consulta muy amena, muy objetiva, muy entretenida, porque es como tener una lista de cotejo. Desde antes de que entre el paciente podemos ver sus resultados de laboratorio. Y ya vemos, alcanza meta aquí, 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 pero no alcanza meta de LDL. Entonces voy a trabajar en LDL y en eso me enfoco. Y le enseño a mi paciente qué metas cumple y qué no cumple. Y entonces ya le pregunto, a ver, dígame, ¿comió yema de huevo? ¿Estuvo comiendo chatarra? O bien se comió unos camarones. Para ver cómo le corrijo
esa meta del LDL, cómo le ayudo. A veces llegan sin cumplir ninguna meta y sé que esa consulta va a ser larga porque voy a tratar de incidir en cada parámetro. De hecho, una consulta de primera vez, como de historia clínica, el paciente no cumple metas de nada y tengo que priorizar. Primero voy a hacer mucho hincapié en la glucosa y en la siguiente consulta, a lo mejor desde la primera consulta le dejo algo para el colesterol, pero para la segunda ya sé que tengo que trabajar en el colesterol. Depende de cómo llegue el paciente, ¿no? A veces llegan muy mal de la presión y hay que trabajar primero en la presión. En la presión también hay que trabajar rápido. Se mueren más rápido de un EBC que de un infarto, ¿no? Bueno, entonces nos debemos de saber las metas de control, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo en que nos debemos de saber las metas de control y que se las voy a estar preguntando? ¿Mm? ¿Sí? Y fíjense que la consulta de un paciente con diabetes puede ser algo bien estructurado, bonito, agradable, y no se debe convertir en una consulta de regaños y reproches y pelea con el paciente y amenazas al paciente, lo voy a dar de alta o bien se va a morir, ¿no? Debe ser algo constructivo. Los pacientes no se la están pasando bien y van a una consulta, no a una sesión de regaños, ¿sí? Son adultos, los debemos de responsabilizar. Usted debe alcanzar estas metas, yo lo voy a ayudar, pero usted ya sabe que estas son nuestras metas y ya sabe, vamos a ir trabajando en cómo alcanzarlas y ya sabe lo que va a pasar si no llegamos a las metas, por eso tenemos que trabajar mucho. Hay que hacerles saber que es un trabajo en equipo que también depende de ellos. Hay pacientes que me dicen que solo se portan bien o se checan la glucosa y llevan la dieta para que el doctor no los regañe. Imagínense qué objetivo de tratamiento es ese. Me controlo una semana antes de ir a la consulta para que el doctor no me regañe. No, pues eso es una tontería. Lo de menos es que lo que digamos nosotros. El problema es que hacen retinopatía, nefropatía, se infartan, se deteriora su calidad de vida, se dializan, se quedan ciegos. Esos son los objetivos, no que nosotros no los regañemos. Pero sí conozco colegas que quién sabe qué creen. Bueno, a los pacientes con diabetes y a los pacientes con obesidad es a los que les va peor. Siempre salen llorando, siempre, algunos ya no quieren regresar. Eso está mal. Es una consulta. Imagínense que nosotros vamos con el arquitecto porque queremos que, no sé, remodelar la casa y que saliéramos regañados, ¿no? Que nos empezara, ¿cómo se le ocurre eso? Es una tontería, mejor hay que hacer esto, usted no sabe nada, mejor ya lo voy a dar de alta. Eso no dice, espera, pero eso no va buscando consulta, ¿no? Apoyo para remodelar la casa, no es que vayamos a que nos regañen. Pero los abogados también, aunque ellos también se las gastan, ¿verdad? Pero bueno, depende del abogado, ¿verdad? También. Bueno, entonces, para que no tenga el paciente complicaciones crónicas, nuestro primer plan es, vamos a tratar de no decir dieta, es un plan de alimentación sana. Yo aquí pongo dieta porque
está más gordito. Pero a los pacientes, vamos a tratar de comer sanamente. Miren, cuando ya se infartaron, cuando ya tienen nefropatía, cuando ya tienen la neuropatía autonómica, ya no es un plan de alimentación sano, ahí sí ya es una dieta. Mejor no hay que llegar a eso y hay que hablar de un plan de alimentación sano. Entonces, eso, tanto en tipo 1 como en tipo 2, lo vamos a conseguir con la dieta. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? Del tratamiento de la diabetes en general, ¿sí? Es que el paciente no tenga complicaciones crónicas. Y eso tiene muchas vertientes. Que sea feliz, que tenga una esperanza de vida normal, que no se le deteriore su calidad de vida, que pueda tener una familia, sostener una familia, tener hijitos, reproducirse. Por ejemplo, una mujer joven con diabetes, síndrome de ovarios poliquísticos, ya empieza a batallar mucho y luego tiene problemas en los embarazos y luego se le mueren los bebés o luego salen mal. Entonces, el objetivo es que haga una vida normal. Si quiere tener bebés, los tenga sanos, no acaben hospitalizados los dos y el bebé con secuelas. O sea, lo que queremos es una vida sana, una vida normal, con una adecuada esperanza de vida. Se pueden poner hasta filosóficos. Por ejemplo, un hombre le pega la impotencia. Pues no, que no le pegue la impotencia, que se pueda reproducir, disfrutar su vida sexual, que no se deprima. 30% de los diabéticos tienen depresión, más que la población general. Esos son los objetivos. Ahí, siempre que entre un paciente por la puerta de su consultorio, piensen, ¿por qué me viene a ver y cuál es el objetivo de que me venga a ver? Si les queda duda, pregúntenselo a ellos. ¿Para qué soy buena? ¿O en qué le puedo servir? ¿Por qué está buscando atención médica? Y a veces es algo diferente a lo que vamos a resolver, pero no debemos perder el objetivo del paciente. En diabetes, prediabetes y síndrome metabólico ocurre mucho. Nos puede ir a ver una joven por hirsutismo y acné, y lo que quiere ella es no tener hirsutismo y no tener acné, pero en lo que vamos a trabajar nosotros a lo mejor es en su peso, pero hay que explicarle por qué tiene relación su peso y su perímetro abdominal con el hirsutismo y con el acné, pero a lo mejor hay que darle algo para el hirsutismo y algo para el acné, porque si no ella no va a entender qué tiene que ver el peso. Va a decir, yo la vine a ver por otra cosa y salgo con mi dieta, ¿y qué tiene que ver eso? ¿No? Entonces, bueno, es un ejemplo muy frecuente, ¿eh? Y hasta la mamá, puede ser alguien muy joven, la mamá puede protestar. Oiga, nosotros la venimos a ver porque no regla y usted le dice que baje de peso. Pues sí, fíjese. Entonces hay que explicarles bien y no se nos debe a nosotros olvidar su objetivo. A lo mejor le pongo todo el tratamiento del síndrome metabólico, pero le pongo algún hormonal para que regle cada mes, porque me fue a ver porque no regla. Entonces, bueno, siempre, en todas nuestras, si son ortopedistas, ¿por qué me viene a ver? Pues por pie plano, pero le van a querer corregir a lo mejor otra cosa. Bueno, hay que siempre estar atentos al motivo de consulta del paciente. Eso es hasta para que sean muy exitosos en su consulta privada. Siempre tienen que tener en mente el objetivo, el motivo de consulta. Bueno, el objetivo de la dieta es conseguir y mantener el peso ideal. No, pues ahí nos podemos poner a llorar un ratito.
pero siempre lo vamos a tratar de conseguir. Uniformar el consumo diario de calorías, esto sí lo tenemos que conseguir, sobre todo en pacientes con diabetes, porque les tenemos que enseñar a consumir una cantidad de calorías, a lo mejor no muy exacta, pero que no tenga mucha dispersión, para que yo le pueda ajustar un tratamiento para todos los días. Si un día come 2,000 calorías, otro 3,000, luego se arrepiente y come 1,000, pues tendría que cambiar de tratamiento todos los días. Bueno, entonces esto sí lo debemos de lograr. Este sí. Este, pues a lo mejor lloramos tantito. Y el uniformar el consumo de calorías siempre tiene que ser con una alimentación balanceada. Yo les puedo decir, me puedo comer 1,500 calorías todos los días de cacahuates, nueces, pistaches, almendras, así que me gustan, pues eso no está balanceado, ¿verdad? Eso está mal. Bueno. Va a estar difícil que consigamos y mantengamos el peso ideal. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del mundo, en la mejor clínica de obesidad del mundo, en la clínica Mayo, en Emory, en Oxford, en Harvard, lo que se alcanza en promedio de descenso de peso es 5 al 10% del peso del paciente. Y eso, para alguien con sobrepeso, sí llega a su peso ideal. Pero para alguien que mide unos 70 y pesa 140 kilos, si alguien pesa 140 kilos y baja el 10% de su peso, ¿a cuánto baja? Como 136. Ah, no, 126. A 126 kilos. ¿Ya con eso deja de ser obeso? No, ¿verdad? Si la gente no lo conoce, ni se va a notar. A lo mejor los que lo conocen muy bien, sí notan esos 14 kilos menos. Él va a seguir pasando por la calle y la gente va a decir el gordito, ¿no? No es suficiente, pero ese 10% es más, aunque baje el 5%, con esos descensos de peso baja la glucosa, bajan los triglicéridos, sube el HDL, baja la tensión arterial, mejora su desempeño cardiovascular y su estado de ánimo. Entonces, vamos a estar persiguiendo esto todo el tiempo. Y eso no quiere decir que algunos no lleguen a su peso ideal. Miren, ya han visto que aquí hay clínicas de cirugía bariátrica que llegan pacientes con obesidad extrema, con obesidad mórbida, que hay que decirle extrema. Y yo creo que llevamos como 500 o 600, por ahí tenemos bien la serie. Y yo creo que solo como 2 han logrado bajar a sobrepeso ellos solitos. Y hasta ellos nos dicen, no, ya no quiero cirugía, ya sé qué hacer, ya estoy comiendo bien, me está ayudando toda mi familia, todos ya estamos bajando de peso, de tal manera que unos bajan más de este porcentaje, pero son muy poquitos. La gran mayoría baja esto y hay pacientes que no bajan nada, que dicen, ya no bajo nada. Y eso hace que los promedios se queden en 5 y 10%. O sea, ¿sí es posible bajar al peso ideal? Sí es posible. Pero es muy difícil. Tenemos todo en contra. Y muchos pacientes tienen
todo su ambiente obesogénico en contra, todo su ambiente familiar, toda su psicología, toda su psique ya está en contra. Y es más, su mamá y su papá lo programaron desde la vida intrauterina para que sea así y no se ha podido desprogramar. Que eso es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos programando a los niños desde antes de nacer y si perdimos esa oportunidad, los estamos programando desde la infancia a comer todo el día. Entonces, no está fácil. Los pacientes no tienen la culpa, ¿sí? Sí han puesto de su parte, ¿no? Obviamente. Pero no son culpables. En todo caso, sería el sistema de salud, todos juntos como sociedad. Ellos no son culpables, no se merecen regaños ni insultos, y menos de parte del médico, porque está llegando con nosotros buscando ayuda, no que lo insultemos, lo discriminemos, lo tratemos mal, le echemos toda la culpa. Espero que no estén viendo conductas así en el servicio porque habla de mucha ignorancia acerca del problema de la obesidad. Y los pacientes, antes de llegar con nosotros, ya sufrieron mucho, ya están sufriendo, los discriminan, les hacen burla, se deteriora muchísimo la calidad de vida de los pacientes con obesidad extrema. Imagínense que no se pueden abrochar los zapatos. Es más, no se los pueden ni ver. ¿Ah? No se pueden asear adecuadamente, no alcanzan las diferentes partes de su cuerpo para cuando se están bañando o cuando van al baño. Hay pacientes que sufren mucho porque dicen, es que huelo feo. Los discriminan en el transporte, en el avión. Yo la verdad, si veo que se va a sentar junto a mí uno de 140 kilos, digo, híjole, ojalá sea en un vuelo cortito, porque si es un vuelo largo voy a estar muy apachurrada, ¿no? Pero claro que no le digo nada. Pero sí es un inconveniente y ellos se dan cuenta. Entonces, yo creo que este rollo no está de más porque veo muchos colegas cómo tratan a los obesos. Son unos ignorantes, por usar una palabra permitida. Porque la verdad es que eso no debe de suceder. Además son nuestros pacientes. Bueno. Déjenme ver, yo creo que ya casi son las 8. Nos queda un minuto. Lo que vamos a hacer el lunes es aprender a hacer como un plan de alimentación de una forma muy práctica. No es la forma más correcta, pero es una forma práctica. Ustedes han visto en la consulta cómo les recomiendan de algunos tipos de alimentos y le podemos elaborar toda la dieta al paciente, todo su plan de alimentación, pero no nos da mucho tiempo. Pero vamos a tener esa capacidad de hacerlo. Y a lo mejor no se le tiene que hacer en esa misma consulta, sino para la siguiente ya tenerse la lista. O le voy a elaborar su dieta y viene tal día que se le expliquemos. O juntar varios pacientes y hacer como un club de diabéticos y unas sesiones solo para hablar de la alimentación. Por ejemplo, si ponen su clínica de diabetes, hacen eso. Los sábados, tal día o los miércoles en la tarde, se va a hablar de plan de alimentación. El otro día se va a hablar de ejercicio. Otro día se va a hablar de cómo se pone la insulina, no sé, así. Porque hablar de todo eso con un solo paciente son varias horas. Bueno,
Eso lo vamos a ver, bueno, no todo eso, ¿verdad? Pero algo de eso lo vamos a ver el lunes antes de su examencito. ¿De acuerdo? Que tengan bonito fin de semana. Disfruten esta cosa de la medicina. Bueno, Gracias, doctora. nos vemos. Pórtense Bye, bien. doctora, gracias. Nos vemos. Doctora, Mande. es que yo le quería comentar que el día de ayer no fui a mi rotación porque estaba enferma